qué gusto que esté con nosotros en este inicio de fin de semana. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Mucho gusto a ti a la audiencia, feliz sábado. Feliz sábado, mi querido Gerardo, mucho que comentar en este fin de semana que espero ojalá nos rinde el tiempo porque finalmente los eventos se van dando en cascada y yo creo que lo más relevante en este caso tiene que ver con que estamos prácticamente, no sé, entre 60 y 70 días para tener ya un proceso electoral que será histórico y donde ya comienza a haber tendencias de una u otra manera, marcadas en mucho por las encuestas. Sabemos que las encuestas en este país no gozan de una cabal salud en mucho sentido, han tenido durante mucho tiempo, han estado marcadas por el desprestigio y por no ser tan atinadas, pero sin embargo también hay que reconocer que hay trabajos que se han tratado de pulir y de ser pues más o menos sensatos. Yo sí pienso, y no sé, si estás me gustan por ejemplo las encuestas del periódico Reforma, las considero serias porque está el diario detrás de esto. Me gustan las encuestas del Financiero, por ejemplo, también las veo con cierta solvencia. Dudo de algunas empresas ya en particular porque se ha demostrado que muchas veces pues están al servicio de quien las contrata. Claro, sí. Entonces no nos queda más que cruzar datos. ¿Y del país, que también son muy sólidas? Las del país, claro, por supuesto que también confías en ellas. Y bueno, esto viene a cuenta porque esta semana estuvo marcada sin duda por las encuestas publicadas en el periódico Reforma. Sí, efectivamente. Y creo que una más del Universal, pero más de la Ciudad de México. Sí, una encuesta que sacude los cimientos de la candidatura de Xóchitl Gálvez y también los cimientos de por sí endebles de este frente opositor PRI-PAN-PRD. Esta encuesta de Reforma tiene un valor periodístico muy importante porque el Grupo Reforma se ha distinguido durante todo el sexenio del presidente López Obrador en ser un crítico pertinaz, constante, quizá en exceso, lo cual es bueno también en democracia, pero en exceso porque incurre en repeticiones. Sus articulistas principales, Enrique Krause, Luis Rubio, Meyer, no es Meyer, es Elizondo Meyer Serra, pues han distinguido por repetitivos. En cada columna, yo hice un ejercicio de 20 columnas y de esas 20, en 18 hablaban de López Obrador, particularmente en sentidos, en algunos casos peyorativo, en otros con una crítica que es, insisto, en democracia muy válida. Entonces, esta encuesta tiene un valor periodístico importante porque, insisto, parte de un grupo editorial antagónico del presidente López Obrador. Claro. ¿Qué arroja esta encuesta? En primer lugar, una intención de voto por Claudia Sheinbaum de la coalición Morena, PT, Partido Verde del 68%. Una intención muy importante puntos, estamos hablando, que le saca a la candidata del PRI-PAN-PRD tiene una intención de voto de 58%, Claudia Sheinbaum de 34%, Xóchitl Gálvez una diferencia de 24 puntos porcentuales, que eso es muy importante, difícilmente remontable en escasos 2 meses. Pero aparte hay un dato muy relevante que explica por qué Xóchitl Gálvez no tiene crecimiento en su campaña política y tampoco tiene una percepción positiva. Hay una pregunta que dice que cuál debería ser la estrategia de Xóchitl Gálvez, partiendo de esta enorme desventaja. Casi el 70% de los encuestados responde que debe hacer propuestas, y el 7% escasamente críticas al gobierno. En la actualidad, la estrategia está invertida. Hay una crítica abrumadora al presidente López Obrador, en gran parte justificada por el fracaso en las políticas de seguridad pública, de salud y también de economía. Entonces, aquí lo que se percibe por parte de la población es que Xóchitl Gálvez le está haciendo caso a Jorge Castañeda, este intelectual que antes era de izquierda y hoy de derecha, en el sentido de que debe intensificar el frente opositor, la guerra sucia, contra el presidente López Obrador y también contra Claudia Sheinbaum. Claro. Entonces, no hay propuestas, la ciudadanía no ve propuestas de parte de Xóchitl Gálvez. Esto de cerrar refinerías es una ocurrencia más de la candidata del PAN-PRI-PRD.
O crear una supercárcel. Sí, cerrar refinerías equivale a comprarle más gasolina y electricidad a Estados Unidos. Crear una megaprisión es una copia del modelo de Nayib Bukele en El Salvador, claro, que crea una prisión enorme donde mete indistintamente a delincuentes y quienes son delincuentes. El 98% de los que están presos no tienen una causa fundada para que estén detenidos. Entonces, esta encuesta de Reforma, insisto, sacudió al frente opositor, pero no debe servir de desaliento y tampoco para que cunda el pesimismo. Al contrario, esta encuesta para quienes simpatizan con Xóchitl Gálvez, con el PRI, el PAN y el PRD, debe ser un acicate para trabajar más en campo, en terreno, para que cada individuo, cada persona que simpatice con este proyecto opositor se vuelva un propagandista de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Incluso la misma Xóchitl pues, ha hecho declaraciones. Bueno, tiene una estrategia que yo, bueno, ahí no coincido, pero los expertos son los que saben. Sí creo que hay gente muy sólida detrás de la campaña de Xóchitl. Sin embargo, me llama la atención que privilegia ciertos grupos y sectores sociales en particular. Dice que son compromisos ya adquiridos, se reúne con empresarios, se reúne con ingenieros, se reúne con ciertos grupos muy focalizados, que de alguna manera no está mal, entiendo que va a vender su proyecto y todo, pero que no necesariamente es un tiempo para mi gusto bien invertido, ¿no? O sea, creo que esto es parte de la estrategia, una estrategia que para mi gusto no creo que le esté dando dividendos. Tan es así que de alguna manera no veo que vaya subiendo en posición. Esos grupos son los antagonistas naturales del presidente López Obrador. Así es. Se están hablando entre ellos mismos. Entre ellos mismos, exactamente. Debe cambiar de escenarios y internarse en los estratos sociales donde es fuerte Morena y Claudia Sheinbaum, por supuesto, la mayoría de los mexicanos. Claro. Ahora también tenemos en esta encuesta de Reforma que se publica el mismo martes anterior, hay un dato muy relevante que explica por qué Morena estaría prácticamente en la antesala de la presidencia. A pesar de la violencia en Guerrero, de las marchas del día 8 de marzo en la Ciudad de México que llenan el Zócalo las mujeres, la aceptación del presidente López Obrador crece en las últimas semanas 13 puntos porcentuales. Sube del 60 al 73%, es decir, casi se iguala esa aprobación del presidente a la que tenía recién iniciado su mandato. Cuando inició López Obrador tenía una aprobación del 78%, hoy es de 73%, muy alta. Sí, muy alta cuando está en el último año de su gobierno. Yo no alcanzo a entender, Gerardo. Bueno, trato de entender la explicación, porque por un lado, si ya ves la calificación relacionada con el trabajo de gobierno, hay una descalificación, hay una reprobación. Y en ese sentido creo que los resultados, si ya somos honestos, son pobres de Andrés Manuel López Obrador. En materia de educación, en materia de salud, no se diga en materia de seguridad. En economía, pues ahí andamos como que sí, que no, y como que el peso fortalecido, pero que no es más que también reflejo del programa de migración que tenemos, que es también, la migración es un fracaso en cierto sentido. Sin embargo, es un hombre que en su perfil personal sigue siendo una fortaleza muy grande. Sí, tiene una autoridad moral, aunque muchos se la nieguen, porque gana con una gran legitimidad, cosa que no ocurrió con ningún presidente excepto con Fox. El problema de Fox es que echa por la borda ese bono democrático, se vuelve un presidente frívolo, dice que el tema de Chiapas lo arreglaría en 15 minutos, sigue vivo el conflicto en Chiapas, un presidente que se dedicó más que a gobernar, pues a noviar con Marta Sagún, y que propicia que el PRI y el PAN tengan un crecimiento, más el PRI, muy significativo. Claro. De manera que se está calificando al gobierno por el presidente, no al presidente por el gobierno. Por el gobierno. Y ese cruce de datos de una percepción, la percepción también importa mucho, porque es la idea general o casi general que hay en México. Si aventaja Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez por 24 puntos en la intención de voto, en la percepción la supera por 50 puntos porcentuales. El 65% de la población encuestada dice que cree que va a ganar Claudia Sheinbaum y apenas el 15% que va a ganar Xóchitl Gálvez.
Claro. Entonces hay reacciones de los grupos que apoyan a la candidata opositora tratando de legitimar esta encuesta de Reforma. Sin embargo, ahí están los datos. Sí, ahí están no los es, datos. No es un periódico afín a López Obrador. Claro. No es un periódico... No, pero además coincide con otras encuestas. Por supuesto, coincide la del país y... que Entonces, números más, números menos se van dando. Hay una gran coincidencia hacia un resultado que ya se está anticipando. En México hay efectivamente una fundada desconfianza por las encuestas, porque hay experiencias muy negativas, pero también ha fallado en los Estados Unidos. Esto ha obligado a las encuestadoras y a medios como Reforma a ser muy escrupulosos, muy pulcros, ¿verdad? Claro. En los levantamientos, tener metodologías muy exactas y niveles de riesgo de equivocación mínimos. Así es. Pero insisto, esta tendencia tan clara en favor de Claudia Sheinbaum no debe desanimar a los grupos que simpatizan con estos partidos políticos. Al contrario, es un incentivo para que trabajen más para reforzar. En el campo. Totalmente. Ahora, ¿qué pasó en el 18? López Obrador levanta a muchos candidatos de Morena, a diputados y senadores. Ganan por él. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, la tendencia es que los está lastrando. Entonces, una elección muy interesante y verdaderamente histórica. Pues gracias por este análisis, mi querido Gerardo, y obviamente mucho de eso está plasmado en este número de Espacio 4, ¿no? Así es, sí. Me encantó la portada, una portada muy interesante también, muy bien trabajada, en la que pues evidentemente el tema fundamental es este proceso electoral, ¿no? Lo que ya está ocurriendo y lo que ya llama la atención, porque todo gira en torno a este proceso electoral. Sí, ya ahorita todo lo que se haga... El tema es electoral. Es electoral. Y habrá un descanso de 15 días por la Semana Santa, la Semana de Pascua. Unas campañas de por sí desangeladas tendrán un receso de 15 días aproximadamente, en los cuales la ciudadanía va a estar más ocupada en temas religiosos, en temas de descanso, muy merecidos, ¿verdad? Mi querido Gerardo, Víctor, te agradezco mucho encantado. esta colaboración, gracias. Vamos a una pausa, tenemos más aquí en el programa, no se vaya, más entrevistas después del corte. Bueno, regresamos aquí al estudio y me da muchísimo gusto recibir a un buen amigo de este programa, aunque la verdad casi siempre desde la Beta Deportiva, ¿verdad? Así es, Cristian, Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas bienvenido tardes. Cristian Mijares, no necesita presentación, Gracias. uno de los deportistas más destacados que tenemos en México y en la región, todo un orgullo, Gracias. tu historial, y además me dijeron, trátenlo bien porque luego le da por tirar trancazos. Me gustaban más los otros trancazos. Dice, no le haga preguntas muy incómodas porque le da luego por descontar. No, para nada, ¿cómo crees? Para nada, para nada. Es broma, claro. Cristian, ahora con esta camiseta en tu calidad de candidato a diputado federal, así Señor. tengo el dato, por el PRI-PAN-PRD. Es correcto, por la ¿verdad? coalición, por la alianza, es correcto. Muy bien, pues bienvenido y Gracias. pues suerte, como se la estamos deseando a todos, la verdad. Es correcto. Y que lo que hacemos es abrir el espacio para escuchar y conocer los perfiles, sobre todo, aunque en tu caso pues es una figura bastante conocida, bastante aceptada. No creo que ese sea el problema, ¿no? Donde vas ya te ubican y te conocen, ¿no? Y me abren las puertas en ¿Te abren todos las lados. puertas? Estoy muy contento, muy emocionado también, pero también con mucha responsabilidad, porque a donde quiera que nos paramos, a donde quiera que vamos, cualquier colonia, cualquier barrio, cualquier municipio, los que hemos visitado, la gente me recibe con un gran cariño, y me abre las puertas para poder compartirles un poquito de lo que yo estoy proponiendo, de lo que yo estoy tratando de hacer en esta nueva etapa de mi vida, y estamos bien contentos porque al abrirme las puertas no tengo cómo agradecerles, la verdad estoy muy contento por eso. Siempre, claro, sí que es algo que con humildad se debe de reconocer cuando la gente se abre ante uno, y eso se debe de aceptar y reconocer. Me llamó mucho la atención, me estaban platicando algunos de tus asesores que la estrategia ha sido muy interesante, ¿no? Algo así como, súbete al ring, ¿no? Como Claro. eso, preséntate al ring. El ring de las ideas. El ring de las ideas. Es ¿Cómo una, esto? es una dinámica que hemos implementado para platicar mucho con los jóvenes. Los jóvenes tienen muchas inquietudes. Nos están platicando demasiado que muchos jóvenes profesionistas, tanto digo, que salen de ingenieros, abogados, arquitectos y muchísimos jóvenes y señoritas, nos platican mucho de cómo hay trabas para su primer empleo, cómo les piden tantos años de experiencia para poder entrar a un buen trabajo. Y cuando lo logran hacer,
con los sueldos muy castigados. Estamos tratando y en base a esta nueva dinámica que estamos haciendo, que en realidad es muy nueva y que nos ha gustado mucho y le ha gustado mucho a la gente, el ring de las ideas, estamos escuchándolos, estamos escuchando esas necesidades, estamos escuchando esas problemáticas, estamos escuchando qué es lo que quieren los jóvenes de hoy, que se matan estudiando algunos años en su carrera y cuando salen egresados no encuentran trabajo o les ponen muchas trabas. Yo creo que es una de las formas que me ha acercado mucho a la ciudadanía, aparte de estar en los barrios tocando puertas, saludando a la gente de frente. Me gusta mucho eso porque siempre lo he venido haciendo. Yo vengo de un barrio, recordemos. Así es que los jóvenes muy emocionados, pero también diciéndonos, compartiéndonos todas estas problemáticas y en realidad las inquietudes que traen todos ellos. A ver, el ring de las ideas. Entiendo que es un proceso, un ejercicio en el que lo que estás buscando es escuchar inquietudes. Me hablas de los jóvenes y sí me queda muy claro, también nosotros estamos al tanto de eso, de cómo batallan los jóvenes para conseguir su primer empleo, su empleo formal, y cuando este empleo llega casi siempre es mal pagado. Es correcto. Creo que es una muy buena propuesta. ¿Qué otro tipo, en todo este camino que has tenido en este momento, qué otro tipo de propuestas te han hecho? ¿Qué peticiones Porque luego ven un candidato ya no saben si es para alcalde, para gobernador, para diputado, ¿no? Entonces creen que puedes resolver todos los problemas. Es correcto. ¿Qué te piden? ¿Qué más te han pedido? ¿Qué sientes? Aparte de estos jóvenes, las madres solteras. Madres solteras. Mucha madre soltera con muchas problemáticas también, con muchas necesidades, que tampoco tienen trabajo, o que el marido o el exmarido ya no les cumplió. Muchísimas problemáticas, pero no solamente las madres solteras, también el tema de las mujeres. Ahorita el tema de las mujeres, aparte de que soy el único hombre con todas las candidatas que tenemos a las diputaciones federales en el estado, las 2 candidatas también al Senado. Yo soy el único hombre, pero la verdad, el escuchar a las mujeres, adultos mayores también muchísimo. Estamos haciendo estas dinámicas, estamos haciendo este ring de las ideas, no solamente con jóvenes, con madres solteras, también la tenemos por ahí con adultos mayores y escuchar a la gente. Aquí estamos escuchando para en sí hacer una agenda legislativa, propuestas, todo el mundo trae propuestas y a veces las propuestas son solamente por ahorita que están en campaña. A ver, Cristian, pero yo tengo esta duda y te lo planteo con mucha honestidad. Sí, señor. Indudablemente has tenido una trayectoria profesional deportiva muy importante, eres una figura del deporte, una figura conocida y popular, pero ¿te sientes capacitado para estar en política? ¿Te sientes capacitado para poder hacer el papel, en este caso, de ser un diputado federal? Soy una persona tan disciplinada, soy una persona tan trabajadora, una persona tan comprometida con lo que hace y sin duda alguna de donde yo vengo, esas necesidades, ese batallar que yo tuve también para salir adelante, todo eso me da la capacidad. Aparte de que tengo un equipo de trabajo impresionante, asesores impresionantes, nada más y nada menos que mi líder política, la señora Leticia Herrera. Imagínate, nuestra señora presidenta, una gran líder política que en realidad he aprendido muchísimo de ella. La verdad, tengo el acercamiento con la gente, la aceptación de la gente y estoy muy comprometido para ahora no solamente representarlos en un cuadrilátero, sino representarlos en el Congreso y representar y levantar la mano para nuestro estado, para nuestra ciudad, para nuestra gente. Estamos bien contentos por eso y totalmente me siento capacitado. Qué bien, pues estaremos muy atentos a cómo vaya evolucionando, Cristian, tu campaña, que entiendo es una campaña de piso, ¿verdad? Ahora sí vas tocando de round por round. Y me encanta eso también, te digo por qué, Víctor Hugo, porque colonia que voy, barrio que voy, incluso municipio que voy, siempre encuentro gente conocida, hay gente conocida de mi familia, y gente que me conoció de niño, y gente que conoce a mi madre, ¿no? O sea, es impresionante. Bueno, ¿dónde te formaste tú? Yo me formé en el Cepelín, Colonia Francisco González de la Vega. Ahí es donde es la Jabonera, entre la Jabonera, el Cepelín, en el barrio, las cuadras, en el barrio. Yo de ahí vengo, ahí me formé, nunca me he olvidado de mis raíces, al contrario, yo soy de ahí, vengo desde muy abajo, y a base de la cultura del esfuerzo, del trabajo, gracias a Dios, logré sobresalir, ser el mejor del mundo en 4 ocasiones en el deporte. Qué bárbaro. Y esa disciplina o esa escuela o esa enseñanza que me dejó a mí el deporte es lo que estoy implementando e implemento en mi vida siempre. Siempre quiero ser el mejor.
Qué bien. Y siempre quiero estar cercano a la gente y siempre quiero ser y trabajar tan disciplinado, que fue lo que me dejó el bonito deporte. ¿Para qué? Para representar a mi gente. Ahora lo voy a representar no solamente en un cuadrilátero como ya lo hice, sino representarlo en un congreso, representarlo también y defender también a nuestra gente. Y veo que tu logo son guantes, ¿verdad? Claro, son pues imagínate, son unos guantes aquí. No sé si la cámara lo pueda ver, ¿verdad? Para saber identificar. En Gómez Palacio, el campeón eres tú. Aquí en Gómez Palacio, el campeón eres tú. Claro, claro, porque somos aspiracionales todos, porque todos tenemos talentos y porque en Gómez Palacio, en Durango y en toda la comarca lagunera hay tantos talentos deportivos también que desgraciadamente que no cuentan con el apoyo para poder sobresalir en sus carreras. Vamos a buscar también eso. Voy a apoyar demasiado el deporte porque es mi tema, porque es lo que a mí me sacó de las calles, claro. Es lo que a mí me hizo una persona que aprendió muchísimo en la vida. O sea que el deporte lo es todo. ¿Cuántos años tienes, Cristian? 42 años. Estás hecho un niño todavía, 42 años. ¿Y sabes por qué me siento grande? Porque ya era un veterano para el box, me retiré por veterano y la verdad, y es un tema también psicológico que a los deportistas a los 35 para arriba ya eres un viejo y un veterano. Y eso también psicológicamente te afecta un poquito, porque espérame, pues apenas estoy empezando en mi vida. Fíjate, y en el deporte ya era un veterano. Sin ofender, ni mucho menos comparar, pero cada vez que cuando platico contigo, ¿cómo me evocas a este otro boxeador con el que estuvimos, hombre, que dio su conferencia aquí en Metrocar? A Finito López. A Finito López. Mi amigo, gran amigo Finito López y un gran ejemplo. Sí. ¿Por qué? Aparte de ser un récord Guinness e irse invicto, ninguna derrota en su carrera más que un empate. Es un gran conferencista, sí, es el muy motivador. Muy motivador y aparte es el gran ejemplo no solamente como deportista, un gran ejemplo como persona porque se prepara, porque lee mucho y porque sabe demasiado. Es un gran ejemplo para mí, Ricardo Finito López. Pues haz de cuenta que veo el perfil de Finito López en ti también, ¿eh? Tratamos de prepararnos y aparte de motivado, te lo vuelvo a repetir, soy una persona muy disciplinada y siempre quiero ser el mejor o busco ser el mejor en lo que estoy y ahora estoy preparándome, ahora estoy trabajando bien cercano a la gente y lo más importante, la gente ya se aburrió, ya se cansó de ver al político de toda la vida. Sí. Ahora quiere ver gente ciudadana, gente cercana a ellos y gracias a Dios yo lo estoy haciendo y lo he venido haciendo desde antes de que haya incursionado aquí en la política. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado venir. No, hombre, al contrario. Tenía mucho interés de saludarte y platicar contigo y pues vamos a dejarte, tienes 1 minuto, 2 minutos 30 para mandar un mensaje. ¿Qué les dirías? Primeramente que nada es agradecer a toda mi gente por la aceptación que me ha dado tanto en Gómez Palacio como en todo nuestro distrito 02, 10 municipios que lo conforman y solamente yo soy un ciudadano que viene a trabajar por ustedes, soy un ciudadano disciplinado, un ciudadano con muchísimos valores que me dio mi familia y yo vengo a trabajar disciplinado para lograr cosas grandes y bajar mucho apoyo, mucho recurso para nuestro estado, para nuestro Gómez Palacio y para nuestro distrito 02. Ni duda me cabe que vas a hacer un muy buen trabajo. Gracias. Cristian, qué gusto verte acá. Ya después de tantas entrevistas deportivas, ahora conocerte en este plano que es un plano nuevo en tu vida profesional. Totalmente. Y esperemos que tengas la aceptación que tú mismo estás buscando y deseando. Muchas gracias. Y al igual que a los otros aspirantes, pues te deseamos suerte, ¿no? Muchísimas gracias. Y digo al igual que a los otros aspirantes porque tenemos la obligación Todos de estar, tenemos derecho ser lo más escrupulosos en este sentido. Claro. Y la puerta está abierta también para quienes quieran visitar este espacio. Pero esta es tu casa. Gracias. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido desde el Bastión Deportivo y ahora desde esta nueva empresa que ahora estás iniciando y que estaremos atentos a cómo evoluciona. Muchísimas gracias. Cristian Mijares, qué gusto. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más que conversar. Qué gusto poder platicar con el licenciado Juan Antonio García Villa, un hombre con el que se habla de muchos temas, se habla de política, se habla de béisbol, se habla de todo, pero en esta ocasión, y me da también gusto poder intercambiar impresiones en torno a la reciente presentación, que entiendo no es la primera, que se hizo aquí en la comarca lagunera, auspiciada por el Siglo de Torreón, fue un invitado para presentar su libro El Quijote ayer, hoy y siempre. ¿Verdad? Así es, Víctor Hugo. ¿Es el título correcto? Sí, cápsulas, ¿no? Buenas tardes. No, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la amable invitación. Sí, efectivamente es el título, 100 cápsulas. Son textos cortos para que el lector pueda más fácilmente pues seguir la lectura, ¿no?
seguir la lectura. Curiosamente, está demostrado que los 126 capítulos que tiene el Quijote en sus dos partes tienen una extensión muy similar. Margit Frank, que es una filóloga, aunque nacida en Alemania, ha vivido toda su vida aquí en México, analizó el fenómeno de la lectura en tiempos de Cervantes y publicó un libro, primero en España y luego acá, y hace notar que el Quijote, como le comento, tiene en cada uno de sus capítulos una extensión muy similar. Se pregunta por qué y ella misma responde. Dice, porque en aquella época sabía leer el 10%, cuando mucho, de la población, pero como no había ni juegos de béisbol, ni radio, ni televisión, ni Netflix, teatro sí, pero pues en pueblos pequeños era imposible. Entonces el lector del pueblo, de la comunidad, convocaba a los habitantes de la población, el que sabía leer, y les leía un capítulo, que es más o menos lo que soportaba en tiempos ya cansados la gente para poder escuchar con atención. Y tiene sentido, Qué tiene interesante, sentido. claro que sí, qué interesante. Tiene sentido. Obviamente esto lo apoya con literatura de la época, que hablaban de esto, de cómo en pequeñas comunidades se reunían los pobladores y al que sabía leer le daban el encargo de hacer la lectura. ¿Por qué El Quijote? ¿Qué es un libro inspiracional para usted? Bueno, como para muchos, obviamente, es un libro formativo, es una obra también, podríamos decir que es el libro máximo del habla hispana, ¿no? Yo creo que de la literatura universal. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Por qué El Quijote? Bueno, primero porque los que tuvimos la fortuna de tener como lengua madre el español, tenemos ese enorme privilegio de poder leer El Quijote en la lengua en que fue escrito. Propio Sigmund Freud dijo en alguna o varias ocasiones que él había aprendido el español, y tan mejor como lo pudo hacer, con el objetivo de leer El Quijote en la lengua en que fue escrita. Por nosotros ya tenemos ese privilegio. Ahora, El Quijote tiene una enseñanza para todos los ámbitos de la vida, cualquiera que sea la etapa en que uno se encuentre en la vida. El famosísimo escritor costumbrista José Rubén Romero, el de La vida inútil de Pito Pérez, en alguna conferencia estupenda que dio en el año de 1947, cuando cumplió 4 siglos de haber nacido Cervantes, magnífica conferencia, se imprimió y se distribuyó en su época por todos lados. Dice que un mexicano, y en general yo creo que cualquiera de habla hispana, debe leer El Quijote cuando menos 3 veces en la vida. Cuando se es entre niño y adolescente, cuando se está en la juventud y cuando se está en la última etapa de la vida, en la senectud, la tercera edad o como le quieran llamar, porque en cada una de esas ocasiones se interpreta de manera diferente. Exactamente. Qué interesante, Cuando se lee de niño o adolescente, digamos, se ve con otra visión, ¿verdad? No, como un libro de humor, de un humor muy sano. Se platica, y debe haber sido cierto, que el rey de España estaba allí en la terraza de su palacio y de repente vio que allá a lo lejos, bajo la sombra de un árbol, estaba un muchacho, muerto de la risa, y se sorprendió de cómo lo veía, que se reía y se retorcía de la risa, y le dice a un ujier: a ver, por favor, ve a ver por qué se ríe este muchacho. O está loco, o está leyendo El Quijote. Bueno, es un libro de humor, para divertimiento. De hecho, durante los primeros 100, 150 años en España, se consideró que era un libro de humor, como había tantos. Después de 150 años, y gracias a los cervantistas ingleses y alemanes, se le encontró al Quijote su verdadera profundidad. Por eso, en la juventud se le ve bajo otra perspectiva, como un libro que nos enseña lo que es la vida, cómo hay que tomarla, lo que significa el esfuerzo, los valores, la caballerosidad, etcétera, ¿no? El respeto a las damas, en fin. Y en la edad ya de la senectud,
también es para reflexionar cómo ha sido el trayecto de la vida, qué se puede esperar. Don Quijote muere, qué se puede esperar de lo que resta de días, etcétera, las lecciones que se obtienen. Don Quijote, que perdió el seso por leer los nefastos, abominables libros de caballerías, creyó que lo que se leía en los libros de caballerías era lo que ocurría en la realidad, pero no. Era la forma como durante 4 o 5 siglos se divirtieron básicamente en España, que salían los caballeros andantes a hacer justicia, claro, a defender a los huérfanos, a proteger a las viudas, a evitar que se ensañaran contra los pobres, etcétera. El caballero andante, a cambio de nada, a tener una dama no con amor platónico, sino con amor cortés, que es diferente. En fin, Don Quijote incluso vendió parte de su hacienda, dice, para poder leer libros de caballerías, y los leía, dice Cervantes, de claro en claro y de turbio en turbio, desde que amanecía hasta que oscurecía, desde que oscurecía hasta que amanecía, hasta que perdió el seso. Y salió él, creyendo que era la vida real, a hacer eso, a desfacer tuertos. Dice, en un lugar de la Mancha, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme. Así es. Y así comienza la obra. Estuve recientemente en España y me llevaron al lugar de la Mancha. Bueno, qué bueno. ¿Y sabe qué me llamó tanto la atención, Juan Antonio? Los molinos todavía existen. Sí, en Ruidera, sí, cómo no. Es una región llena de molinos, pero hay molinos que tienen esa antigüedad, esa misma que inspiraron a Saavedra para escribir esto. ¿Cómo no? Sí, existen. De hecho, hay un escrito delicioso de Azorín, que él hizo ese mismo recorrido a principios del siglo XX, y los describe, los molinos y una venta, lo que existía de una venta, etcétera, etcétera, la laguna de Ruidera, en fin, esos sitios. Y es ahora una región de vinos, ¿verdad? Por además, cierto, ¿no? De vinos y de aceite. Así es. Yo recuerdo mucho, yo tuve un jefe extraordinario, bueno, he tenido muchos jefes, pero un jefe que no voy a olvidar nunca era Jacobo Zabludovsky. ¿Cómo no? Y me llamaba la atención que un lector ávido, un hombre que leía muchísimo, un hombre muy culto, y recuerdo que con mucha frecuencia lo veía leyendo el Quijote. Sí, o leía el Quijote. Tenía el Quijote, estaba en su libro, y yo decía, pues ese libro ya debió haber sido leído desde hace mucho. Sí. No, y ahora entiendo por qué, porque esa lectura que usted me da ahorita, de que es cierto el Quijote hay que saberlo leer y volverlo a releer, me da la explicación. Sí, cómo no. Bueno, seguro, lo mencionaba algunas veces, hasta donde tengo presente Zabludovsky, eso, o leía el Quijote o escuchaba tangos. Exactamente. Bueno, fíjese, hay un historiador y filósofo español contemporáneo de nombre César Vidal, que por cierto escribió una enciclopedia del Quijote para el que quiere buscar algún término, y explica muy bien. Bueno, él dice en el prólogo que al momento en que publicó el libro, era 15 años, tal vez un poco más, había leído en forma íntegra el Quijote 52 veces, y que en cada ocasión que terminaba de leerlo le había encontrado primero algún aspecto, algún pasaje que no recordaba cómo lo había leído, le daba una interpretación, un enfoque, o le brindaba alguna experiencia. Carlos Fuentes decía que él leía el Quijote cada año. En alguna ocasión dijo que lo leía en Navidad, en otra ocasión dijo que lo leía dijo que lo leía en Semana Santa, en otra ocasión dijo que lo leía en verano. Ahora bien, entiendo entonces que este libro de usted, licenciado, El Quijote, ayer, hoy y siempre, en 100 cápsulas, podría ser una herramienta de introducción, una herramienta para invitar a leer el verdadero Quijote, ¿verdad? Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, y con alguna persona que se logre convencer de que ese es el propósito del libro, yo me doy por satisfecho. Un gusto enorme, gracias. Un gusto enorme, licenciado Juan Antonio García Villa, felicidades por este evento que tuvo lugar esta semana en el Siglo de Torreón, que tengo entendido tuvo mucha aceptación, y que no es la primera, ¿verdad? No, ya van 3. Ya se presentó en Saltillo, ¿En el Centro Cultural Vito Alessio Robles. Ajá. Luego allí mismo en Saltillo, conociendo un grupo cultural que yo no sabía que existía, que se llama Grupo Cultural Nordestense, que se reúnen a desayunar un determinado viernes, y como la presentación fue un jueves, me invitaron a desayunar el viernes
pues casa llena también en el restaurante Sol y No, Luna. El aprecio a la figura también, el aprecio Muchas gracias. al trato de amigos que siempre ha dado y que tiene para con todos. Muchas gracias. Gracias a licenciado. usted, Víctor Hugo. No, al contrario, siempre un gusto tenerlo en este espacio y ya estaremos comentando este libro. Claro que sí, lo vamos a leer con mucho interés, cómo no. ¿Dónde se adquiere, por cierto? Bueno, pues por lo pronto no está en librerías, ha habido presentaciones, se van a hacer otras. ¿Se van a hacer? Sí, Ahí nos avisa dónde. ¿Cómo porque, no? pues, Sí, yo por creo que, supuesto hay que que hacer sí. el gasto, ¿no? Bueno, Vale la pena, ¿no? pues no hay fecha, pero va a promover otra presentación el Instituto Municipal de Cultura qué bien, qué bien. y Educación. Hay que estar atentos. Sí. Ahí nos mantiene al tanto. Cómo no, con Ok. mucho gusto. Muy bien, con esto llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado en este inicio de fin de semana. Gracias por su presencia y nos vemos en la próxima.